Hicimos cash out, le pagamos a los inversionistas los $700,000 con 40% de retorno y nos quedamos él y yo con el 100% del edificio. Trabajé lavando carros 2 semanas. Santiago, bienvenido a esto, el foro de Talento Fly Mastermind. Primero me gustaría pedirte que te ayudes presentándonos, o sea, nos ayudes más bien presentándote un poquito, 30 segundos de quién es Santiago, de dónde viene y cómo llegaste hasta esta posición de desarrollador inmobiliario en Miami, que es un reto importante, ¿no? Pues gracias. Santiago Vanegas, tengo 50 años, colombiano, de Neiva, economista, especializado en finanzas, par de cursos de urbanismo. Llegué aquí a Estados Unidos como cualquier inmigrante, como muchísimos millones de inmigrantes, con ese famoso sueño americano, etcétera. Y llevo 22 años aquí, especializado en el tema de la construcción. En este momento tenemos un portafolio de creación más o menos de unas 1.000 unidades y pues feliz de estar aquí contigo y aprender, porque cada vez que hablas, que te veo por ahí, que te sigo, siempre aprende uno algún detalle, alguna cosa nueva o ratifica alguna decisión, alguna acción que está tomando. Entonces es chévere estar aquí. Qué chingón. Ahorita que platicas esas 1.000 unidades, ¿cuánto representan en ventas? Siempre es bonito esos números así. Sí, pues yo creo que estamos hablando de unos entre 250 y 300 millones de dólares. Ok, chulada. No lo ves así, dices chingada. Sí, increíble. Son de esas metas que el empresario, hay veces yo digo, pero no se queje del estrés, no se queje de la ansiedad, no se queje tal que usted hace 5 años, hace 8 años, usted quería estar ahí. Entonces hay veces uno cuando está ya realizando lo que planeó y está ahí y se ve que se estresa y se ve que de pronto está complicado, dice, pero si hace 5 años usted quería estar ahí, entonces ¿de qué se queda? Entonces empiece a bajarse, no se queje del estrés, me encanta. De donde quería estar. Entonces ahí ya depende de cada uno cómo se sigue proyectando en la vida, porque uno va avanzando en la vida y tiene muchas cosas, empieza la hija, las familias, todo ese tipo de cosas, y empieza un tema de que pasa con la edad, algunos, de que entonces no voy a correr tantos riesgos, voy a ver cómo automatizo, voy a ver cómo le mermo un poco, y empieza a tratar de manejar uno ese equilibrio con la parte ya personal. Oye, Santiago, voy a regresar tantito al pasado. Primer proyecto. ¿Cómo chingados le haces? Ahorita podemos platicar un poquito, rebotar algunas de las cosas. Yo me acuerdo, mi primer proyecto de desarrollo lo hicimos sin un centavo. O sea, lo haces con más ganas y más labia y más saliva. Me decía mi dentista, cuando le decía a mi mamá cuando era chiquito, este niño tiene problemas, tiene mucha saliva, ¿no? Y le decía a mi mamá, no, al revés. Y bueno, ya después vi para qué iba a ser toda esa saliva, ¿no? Pero, ¿cómo fue la historia de tu primer desarrollo? ¿Cómo llegaste? Porque uno cree, no sé si tú empezaste con un capital sustancial, a veces son esas historias de arranques con pocos recursos las más valiosas, ¿no? Correcto. Voy a tratar de hacerlo corto. Tuve la suerte de estudiar, ¿no? Tuve la suerte de tener preparación, soy economista, fui corredor de bolsa mucho tiempo en Colombia y hacía banca de inversión, que es estructuración de negocios, fusiones, todo ese tema en el Excel, y que todos hoy manejamos el Excel. Entonces yo me vine a estudiar a Estados Unidos, vendí todas las cosas que tenía allá, me vine a estudiar a Estados Unidos, 1 año en Nueva York estudiando, y de regreso era Nueva York, Miami, Bogotá. Llegaba yo con inglés a seguir trabajando en bolsa con $100, ¿no? Con $100 y dije, pero ¿cómo llego yo a Bogotá otra vez con $100 en el bolsillo? No, déjame ver qué me consigo aquí para llegar con algo mientras consigo trabajo de empleado otra vez en algún puesto de bolsa. Y ahí me puse a buscar, trabajé lavando carros 2 semanas hasta que enganché a un amigo que estaba aquí, realtor, y él es muy comercial y yo era muy técnico. Entonces me dijo, venga, que estoy comprando un edificio, ahí va el primer proyecto, estoy comprando un edificio, lo tengo en contrato de compra, pero el banco no me presta, tengo los inversionistas, pero no sé cómo hacer, etcétera, y de eso yo pues tenía experiencia. Entonces empecé a trabajar con él
Hice como empleado ahí, digamos. Como empleado, claro, como empleado. Me dijo, véngase para acá, me sacó una visa H1, creo que se llama esa visa H1, empecé a trabajar ahí. Hice el documento, nos fuimos aquí al Commerce Bank, que queda por aquí, en Coral Gables, con Peter Graham, nos prestó, el precio de compra era $1,5 million. Él tenía $700,000 de investors listos, hacía falta el resto de la plata. Entonces, yo hice un documento, nos vinimos aquí con Peter Graham, nos prestó los $750,000 que faltaban, más $250,000 de línea de crédito. Y el plan era hacer un famoso condo conversion. Yo no sé si los que están aquí de real estate, es una conversión de comprar un edificio, picarlo y venderlo individualmente a un precio mayor y uno se gana una plata. Era un famoso condo conversion, eso era en el 2001. Compramos el edificio, super location, teníamos los $200,000 para remodelar, salimos a vender los apartamentos, vendimos todos los apartamentos, esa plata entró en una fiducia, con los $200,000 él y yo en un camión de U-Haul que alquilamos, nos íbamos a la 71, conseguíamos mano de obra, trabajadores, Home Depot, línea de crédito de $100,000, van a remodelar el edificio y empezamos a remodelar ese edificio. Entonces, teníamos los apartamentos vendidos, fantástico, las ventas eran 2.2 millones, entonces nos ganamos un dineral. Y yo ahí de curioso dije, ¿qué dónde va el negocio? Yo creo que este no es el negocio. Yo creo que si nosotros rentamos los apartamentos a un mejor precio, devolvemos la plata a los compradores con un retorno de la fiducia normal, que podíamos hacerlo sin complicar a nadie, rentamos los apartamentos, yo creo que podemos pagar un crédito como de $2.5 millones, compramos a los inversionistas y nos quedamos nosotros dos con el edificio 100%. Y yo digo, no, sí, hagámosle. Lo hicimos. Entonces devolvimos los depósitos, se pagó una rentabilidad de interés, fuimos otra vez donde Peter Graham, rentamos los apartamentos a $1,000 cuando estaban a 100 antes, nos hizo un famoso cash out, nos prestó como $2,5 millones. ¿Qué cap rate estamos hablando en ese momento? Pues, ¿Estás hablando del 2000? Estamos hablando del 2000, no, la renta cuando compramos el edificio, los apartamentos estaban abandonados, vueltos nada, estaban rentados como en $150, $200. Con esa maquillada de Home Depot, la renta era $1,000 unidad. Wow. Entonces, muy bien ubicado en la Pine Tree Drive. Conclusión, hicimos cash out, le pagamos a los inversionistas los $700,000 con 40% de retorno y nos quedamos él y yo con el 100% del edificio. Y dijimos, ahí sí, triunfando, etcétera. Dijimos, ahora sí, vamos a hacer un condo conversion de verdad. Cocinas italianas, piso de bambú traído de donde, no sé dónde, hagámosle piscina aquí porque miraba el canal, y las ventas fueron $6.5 millones. De ese mismo edificio. De ese mismo edificio. y ese fue el primer proyecto. Y ahí te puedo seguir contando. Pero con el primero la reventaste ya. Sí. Ese es como volverse millonario en un solo proyecto inmobiliario. Ahí nos fue bien en ese primer proyecto. Y además cruzaste la línea de ser medio empleado de él, asociarte a socio, a dueño del edificio, sí, todo en un solo golpe. Muy rápido. Ahí luego me empleo yo en Fortune, tuve la suerte que me empleó en Fortune International. ¿Y por qué? Porque era una muy buena oportunidad, porque tuve muchísima suerte de estar en un momento en que se juntaba un gran broker inmobiliario con un banquero, con un constructor, estaban creando un fondo de inversión inmobiliario. Yo fui el empleado número 1 de ese fondo de inversión, entonces tenía pues era muy interesante para mí, era lo que me gustaba. Y con un buen salario y arranqué muy bien ahí, aprendí muchísimo. Cuando salí de ahí eran 200 empleados y yo fui empleado número 1. Aprendí muchísimo y eso me dio la base para 5 años después jugármela otra vez solo y montar la propia empresa mía. Y volver a reempezar. Raro que no te dieron equity ellos. Yo estaba ahí todavía muy novato. Entonces estos chicos ahora, Edgardo de Fortuna, Fortune, estamos hablando de gente importante en el mercado hoy en día, entonces pues era lo que había, ¿no? Regresando a ese momento, ¿hubieras tomado otra vez la decisión de ser el empleado 1 de Fortune o esos 5 años te los hubieras agregado a tu carrera de desarrollador? Yo creo que hubiera hecho lo mismo,
Pero duré todos esos 5 años, es horrible decirlo, pero yo era una persona de 30 años, 29, 30 años y mi salario era $250,000 al año más comisión. Entonces era un puestazo, ¿no? Entonces superar eso en ese momento, cuando yo llegué con $100, tener esa suerte de tener eso a los 24 meses de haber llegado. Y lo que aprendí ahí, no lo cambio por nada, y lo que aprendí ahí fue estructurar negocios. Estaba con los grandes constructores, con los grandes bancos, haciendo joint ventures gigantescos, saber cómo se hacía el funding de proyectos inmobiliarios. Cogí mucha experiencia ahí, ¿no? Y esa experiencia yo salí y es lo que estoy haciendo ahora, muy boutique, ¿no? Muy a un nivel mucho más pequeño. Pero acabas de decir algo bien interesante. Digo, y lo voy a empaquetar con la historia. Decías, yo empecé lavando carros, ¿no? Y de ahí hago este primer proyecto y después estoy fondeando proyectos de cientos de millones de dólares. Y el problema es que a veces no nos creemos ese cambio de identidad que viene con los saltos cuánticos que da la carrera, ¿no? Y te voy a poner o sea, vamos a ponerte en una situación difícil. Sabiendo lo que sabes hoy, suponiendo que tuvieras ese framework mental de hoy, ¿hubieras agarrado el trabajo? Y pregunta número 2, subsecuente, que para mí la respuesta es obvio, teniendo el framework de hoy, no. ¿Cómo le haces para acelerar esos frameworks, no? Porque ahora $300 millones pues pueden sonar a mucha plata, pero también, o sea, después son 3 billones. O sea, siempre es un framework mental el que está deteniendo el siguiente escalón que nos toca crecer, ¿no? Creería acuérdate que cuando hablas tú de fondeo, cuando hablas de fondeo de inversionista, pues necesitas algo de track record, ¿no? Entonces, yo en ese momento arrancar un siguiente proyecto de cero, no tiene los inversionistas, es difícil llegar a que alguien te suelte $1 millón cuando no tienes un track record, ¿no? Aunque el track record era el primer edificio ese. Claro. Esa es la pregunta del millón. Esos 5 años fue súper divertido también. Hicimos proyectos espectaculares, hicimos el hicimos proyectos muy lindos. Pero todos los días. Santiago de 50 años ahí, ¿volvería a tomar esa decisión? Sí, porque la tenía clara. Tú puedes tomar esa decisión, dices, ok, aquí voy a estar 5 años o voy a estar 1 año. Tú puedes ir planeando estratégicamente, que ese es un escalón obligatorio que tienes. Hay veces en la vida a uno le toca decir, ir proyecto por proyecto, etapa por etapa. Ese aprendizaje, yo sabiendo todo lo que aprendí ahí, es difícil conseguirlo hoy. Lo hubiera aprendido con muchísimos golpes. En cambio, ahí estaba de cuenta en un Ferrari aprendiendo, aprendiendo porque teníamos los mejores abogados, etcétera. Entonces, esa curva de aprendizaje la tuve ahí metido con información de banqueros, con información de construcción. Pero todos los días decía, yo creo que me puedo ganar más de $250,000. Yo creo que me puedo ganar más de $250,000. Entonces, hasta que llegó un momento que dije, muy nice con mi jefe, que es Edgardo de Fortuna, le dije, jefe, quiero irme, quiero hacer un fondo más pequeño, etcétera. Me dijo, dale, Santi, no hay ningún problema. Me quedé 1 año entregando bien, salí bien. Adicionalmente, cuando tuve un portafolio ya armado, tuve la oportunidad de volver a ellos con la puerta abierta, diciendo, mira, tengo esto. Entonces, porque Miami termina volviéndose muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando va pasando el tiempo en tu territorio, terminas volviéndote a encontrar otra vez con la misma gente, empieza a rebotar la información, tienes que portarte bien, ¿no? Pero regreso a la segunda pregunta, ¿cómo haces esos cambios de identidad para decir yo valgo más de 150 y ahora yo valgo más de 300 millones? Que ese es el más difícil, obviamente. ¿Cuál es el proceso mental adentro de Santiago que pasa para hacer eso que te decías en aquel momento, yo valgo más de $250,000? Yo creo que el proceso... Que ojo, mucha gente va a decir que $250,000 es un mundo. O sea, y tú en ese momento te decías, yo puedo hacer más de $250,000. ¿Cuál es el cableado que está detrás de eso? Porque eso es bien interesante y llevarlo a todas las escalas. El tema o la estrategia la hice y la sigo haciendo, como que tomando impulso, de cuenta, vas a dar un gran salto de aquí hasta allá.
como que respiras, tomas un gran impulso y así trato de hacerlo yo. Entonces digo, me voy a salir de confort, y eso suena cursi decirle, pero digo, me voy a salir de confort estos 3 años y voy a hacer un plan de expansión y voy a hacer esto y esto y va a tener unos sacrificios. Entonces tomas esa decisión, te sales de confort y sabes que vas a estar fondeando, haciendo acquisition, estrés, complicado, etcétera, etcétera, y sales de confort y cuando ejecutas empiezas a decir, voy a tratar de volver a confort. Uso mucho esa estrategia, salirme de confort y luego llegar a una situación donde te estabilizas patrimonialmente o coges confort, te posicionas, respiras y luego puedes volver otra vez a salir de confort. Lo hago muy como que cíclicamente también, ¿no? Dependiendo de la etapa que esté uno. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo son esos ciclos? ¿Está interesante? Lo hago también estratégicamente leyendo el mercado. Hay una cosa que se llama farming, que es que uno hace un análisis de mercado en finca raíz, tú sabes, y entonces trato de armar portafolios estratégicos. Entonces digo, voy a hacer un portafolio, vamos a estructurar un portafolio en esta área, porque sé que en esta área hay poca oferta, porque vamos a comprar el 80% del tal tipo de producto, sé que analizo muy bien el mercado y voy a durar eso 3 años para estabilizar, vender. Entonces, un portafolio estratégico puede durar entre 3 y 4 años y tiene que ir coherente con lo que esté pasando con el mercado local. Aquí el mercado local de finca raíz es más o menos predecible, tú sabes cuándo son los grand deliveries, tú sabes cuándo no hay supply, esa es la microeconomía. Entonces, cuando uno tiene más o menos dateado el mercado de cómo viene, la demanda más o menos que es constante y creciente, ahora últimamente por el crecimiento demográfico, pero tienes una oferta que la puedes predecir, tú sabes más o menos cuándo hacer acquisition o cuándo salir. Ahora tienes que meter la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía, tienes buenas tasas de interés, estamos golpeados por inflación, entonces tratas de mirar los dos temas, microeconomía, macroeconomía y una estrategia para hacer una acquisition en momentos determinados o ventas en momentos determinados, ¿no? Entonces, de hecho, los desarrolladores inmobiliarios más exitosos son los que hacen ese cruce, que saben cuándo actuar en micro cuando están viendo el panorama de macro, ¿no? Y entran en los timings perfectos. Al final este juego es timing. correcto. Te voy a hacer otra pregunta dolorosa y perdóname, pero es que como eres desarrollador, güey, hay muchas cosas que son directas, ¿no? ¿Qué tanto del éxito de Santiago crees que sea Miami, güey? Mira, yo hay tengo un grupo de gente que me sigue, que quiere volverse desarrollador inmobiliario y yo les doy un poco de mentoring, un poco de coaching para hacia allá. Pero luego se acerca gente de ciudades muy remotas y digo, no quiero hablar mal de ninguna ciudad, por supuesto, pero donde sabes que la dinámica de la ciudad no es. Yo, en lo particular, en uno de mis proyectos fui a meterme en una ciudad que no era la correcta porque tenía el terreno de la ciudad, o así lo veía yo, y terminé borrando lo que había construido, mi fortuna, si lo quieres ver hasta ese momento, por un error en un proyecto inmobiliario, una zona donde había inseguridad en México. Y luego volteo y digo, pues Miami, güey, si a mí me hubieras puesto hace 20 años en Miami, híjole, y a veces votamos con los pies, dice, ¿no? O sea, el where es 80% del tema. ¿Cómo volteas a ver eso? Y si le dirías a alguien que todavía Miami es un foco de oportunidad, o dónde está la oportunidad para ti hoy. Totalmente, o sea, bueno, nunca es tarde, aquí estás. Ahí está Habitat. ya me quedo acá. Claro, quédate acá. Miami es ganador, ¿no? Miami, si uno hace una curva, pues Miami está aquí y entonces Miami obviamente tiene sus ciclos, pero Miami es siempre al alza. Pero en los últimos 20 años quizás es de las ciudades de Estados Unidos con más transformación. De acuerdo. O sea, la velocidad de esta ciudad es increíble porque es una ciudad joven, ¿no? Es una ciudad de 60 años, donde los últimos 40 años es que tiene un impulso mucho más dinámico. Aburrido hablar de política, pero estás en un estado republicano. Los estados republicanos tienen una tarifa impositiva menor que los estados demócratas. Está habiendo una migración, no solamente de Latinoamérica, que Miami es frontera, sino está habiendo una migración de los mismos americanos
de Nueva York, California, otros estados demócratas hacia estados republicanos, Texas, Florida, estamos llegando a 360,000 personas al año de migración positiva local, son más o menos 1,200 personas al día que llegan a Florida. Entonces, cuando tienes demanda, cuando tienes crecimiento demográfico para mí es el principal componente de la demanda. Entonces, la demanda tiene sus componentes y la oferta tiene sus componentes. El crecimiento demográfico es el primer componente de demanda. Cuando tienes demanda, cuando tienes crecimiento demográfico, pues colchones, mesas, Coca-Colas, apartamentos, es algo que te ayuda. Vas en una ola que va subiendo. Obviamente, cuando se genera la sobreoferta de ese producto específico, hay un ajuste en el mercado, hay una corrección, pero la demanda demográficamente vuelve y lo absorbe y vuelve y genera otra vez un mini boom, ¿no? que se dan aquí. Entonces, definitivamente Miami ganador, al ser una ciudad nueva también, los edificios, la arquitectura, todo lo que está pasando es más innovador, más futurista. O sea, dime una ciudad del mundo que tenga 6 cruceros de 5,000 personas cada uno, parqueado uno al frente del otro con ese movimiento. Entonces, a eso súmale, a mí eso me parece que extraordinario. Monta tú un business plan de cualquier negocio, inmobiliario, de cámaras, de colchones, de lo que sea en Miami, tu portada del business plan es esa foto. Estoy en Miami y tengo esa foto. Entonces, para mí eso dice muchísimo. Llena de eventos en el primer trimestre, en el último trimestre, ahora en el segundo trimestre con la Fórmula 1. Tenemos un alcalde espectacular, claro, que se ha ido a maletear, casi se trae el Nasdaq a Miami. Donde ese hombre se hubiera traído el Nasdaq a Miami, o sea, estuviéramos en una cosa loca. Se ha bajado a un nivel casi de un agente inmobiliario, a decir todos los días que el apartamento aquí es más barato que Nueva York, o sea, el tipo está maleteando espectacular. Entonces, Miami definitivamente ganador, todo el mundo quiere venir para Miami. Y agrégale eso, la ola latinoamericana, claro, de izquierda y de controversias y de problemas sociales y tal, y bueno, pues es la fórmula de Miami, ¿no? Sí, hay un tema loco, aquí hay un tema loco que ya está aquí, futurología absurda, pero interesante hablar, es que yo sí creo que se viene menos crecimiento poblacional en el planeta, ya para hablar cosas locas, claro, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día estamos hablando de que somos 8 billones de personas en el planeta, ¿no? Y todos llevamos, desde los últimos 20 años hacia atrás, de los últimos 20 años hemos dicho que vamos a llegar a 12,000, ¿no? 12 billones de personas, 12,000 millones de personas. Que vamos a llegar en el 2050 a eso. Luce, le dio varios libros, luce que tenemos un gran error. Y resulta que ahora no llegaremos a los 12 billones de personas, sino que es posible que solamente lleguemos a los 8.5 billones de personas. Entonces, pudiera haber, si eso es verdad, pudiera darse una corrección en el crecimiento poblacional, donde en los próximos 10, 20, 30 años empiece a la baja el crecimiento poblacional. Y si tú no tienes crecimiento poblacional, ¿qué pasa con la venta de colchones? ¿Qué pasa con la venta de Coca-Cola? Viene un ajuste fuerte en el modelo. Entonces, pero una cosa es crecimiento poblacional, eso por la tasa de natalidad, de fertilidad negativa que tienen hoy todos los lugares, todas las ciudades del planeta que tienen esa tasa. Entonces, lo que salva y lo que hace diferente hoy en día una ciudad a otra es su movimiento demográfico positivo o negativo. O sea, tú puedes tener una ciudad como todas las ciudades del mundo con fertilidad negativa, que es 0.8, cada 2.8, pero crecimiento demográfico por movimientos migratorios positivo. Entonces, yo creo que ahí se viene una gran lucha entre las ciudades, entre los territorios. Antes que estábamos evitando personas, ahora nos vamos a decir necesitamos personas. Y Miami está viviendo ese fenómeno, tiene ese crecimiento poblacional positivo, por la migración. Entonces, ya me salí del tema un poco futurista, pero
pero es lo que veo en libros de gente importante que está hablando de ese tema. Está chingón, y eso es un temota. De hecho, va a haber grandes, o sea, ciudades súper ganadoras y ciudades perdedoras, y creo que ese es un tema importante en el contexto del negocio inmobiliario sobre todo, ¿no? Porque el insumo es la ciudad. Quiero regresar tantito a la historia tuya, Santiago. Cuando arrancas ya tu empresa, seguramente había cosas que decías, a ver, de donde yo ya trabajé acá, esto no me gusta, esto sí me gusta. ¿Qué podrías decirnos, si lo tuviéramos que sintetizar en una fórmula, de cuáles eran los ingredientes más importantes con los que tú querías construir empresa, que eran diferentes a lo obvio? No quiero que me digas, no, un lugar bonito, vámonos fuera de lo obvio. Hay unas personas que dicen que realmente los grandes logros vienen de los contrarian thinkers, ¿no? O sea, de esta gente que viene toda la ola hacia allá y tú vas a contracorriente. ¿Qué era contrario de tu manera de construir organización de lo que habías visto en el status quo, por lo menos en aquel momento? ¿O dónde es contrario, Santiago? Tratando de hacer dos cosas. Una es la innovación, y la otra es tratando de vincular a tu equipo, o sea, motivar a tu equipo fuera de motivarte tú mismo. Entonces, entre esa mezcla del producto que sea innovador y tener a tu equipo de cierta forma motivado permanentemente para que ese producto innovador, pues haya un equipo que sea capaz de producirlo para que venga un consumidor, ¿no? Entonces, en el tema de la innovación del producto, especialmente inmobiliario que estudio, hay muchos, tiene que ser con un pincel el tema de la innovación, y casi que en cualquier producto, porque tú tienes un producto estándar y resulta que quieres innovar, pero cuando se innova mucho, te castiga el mercado, porque no está la ley todavía lista para esa innovación, y nos está pasando, estamos viviendo esa situación la estamos viviendo constantemente. Me voy a otro nivel, como la tecnología en las aplicaciones, en Uber, en Airbnb. O sea, cuando se innova mucho en algún producto o servicio, no está lista la legalización y permanentemente están los gobiernos aprendiendo a legalizar esa innovación. Y en esa nos vivimos, se llama Learning Government, que es que el gobierno, la adaptabilidad, la tecnología va mucho más rápido de la adaptabilidad del gobierno para legalizar eso. Está pasando con Uber, con Airbnb. Entonces lo mismo pasa con el producto inmobiliario. Si tú quieres hacer un apartamento con dos hotel, con short term rental, con muebles, con algo que todavía no está, te lo van a dejar operar, están las licencias listas para eso. Entonces ese es un truco que uno tiene que ir innovando de cierta forma para no ser el primero, porque cuando eres pequeño y no tienes el volumen de un grande, el grande puede irse innovador full. El grande puede ir innovador full porque no se va a quebrar en ese intento. Tiene el lobby para poder legalizar rápido eso, pero eres pequeño y estás innovando, pues tienes que ir de cierta forma innovando muy gradualmente para que no llegue la legalización de esa innovación y te mate. Entonces, eso es un truco, eso es un reto que estamos permanentemente, y creo que lo estamos logrando. Ha sido difícil, pero creo que lo estamos logrando, sacar productos innovadores un poco, y ya con ese poco de innovación, con una innovación controlada, suena horrible decirlo, estamos teniendo éxito con ese tipo de innovaciones. Y luego tener a tu equipo motivado es un reto también grandísimo, ¿no? Que eso sí ya podemos hablar de eso más en detalle. Y te voy a mover tantito a lo que estamos hablando ahorita de inteligencia artificial. Ahorita en el tema inmobiliario, pues no está ajeno a eso, ¿no? Ahorita los arquitectos están inspirando en inteligencia artificial. Pues ya, de hecho, hay un par de empresas que están haciendo programación de modelos arquitectónicos con inteligencia artificial. ¿Cómo voltea a ver un desarrollador de Miami ese futuro más tecnológico y menos humano? ¿Lo ves así o cómo volteas a ver todo este tema? Nos está afectando la tecnología, tanto por un lado positivo, por otro lado negativo. Negativo en el corto plazo, porque después de pandemia, todo el mundo estamos diciendo lo mismo, suena ya aburrido 3 años después de decir que pandemia, aceleró un poco los temas tecnológicos, sobre todo afecta directamente los proyectos inmobiliarios, porque afecta directamente la velocidad de la oferta.
¿A qué me refiero con eso? Que las alcaldías de Miami, de Coral Gables, alcaldías acá, seguramente va a seguir pasando en todas las alcaldías. El proceso de aprobación de licencias entró ya a tener un componente tecnológico, es decir, ya no son los planos físicos, sino es una plataforma donde el arquitecto sube sus planos a esa plataforma y el inspector de la ciudad ya no tiene planos físicos, sino hay un mini algoritmo en la plataforma que revisa inicialmente que cumpla con los códigos, que cumpla con todas las especificaciones y le quita trabajo al funcionario. Pero el funcionario no está capacitado hoy para poder manejar esa plataforma porque es un señor de 65 años que nunca estaba pegado al computador y ahora tiene un software ahí que le dice que los planos de hidráulico, plomería, eléctrico ya aceptó y entonces ahí hay un reto, hay una traba, esa traba tecnológica, esa innovación en el gobierno está demorando las licencias, está demorando la oferta y eso es un tema de tecnología. El tema del diseño para los arquitectos, me encanta el tema de la arquitectura, pero no lo veo como tan que sea una herramienta, me van a matar los arquitectos tan sofisticada porque al final del día, a no ser que sea en el tema de marketing, ¿no? En el tema del marketing de los renders. Pero hay otro tema espectacular, que es la tecnología en la venta, en el marketing, que tú sabes de esto, que es tener las bases de datos, que es tener 20,000 personas, 30,000 personas en una base de datos, hoy en una plataforma donde tú puedes enviar 20,000 emails en un momento, estratégicamente, para que le lleguen a tus clientes de cierta forma y luego esos, tú ya sepas que el 40% de esos buyers potencia abrieron ese email o no abrieron ese email y luego seguir cómo convertir esa base de datos a lead, de lead a prospecto, de prospecto en venta, inversionista, etcétera. Hoy en día, ese tema de la tecnología en el marketing para la venta del producto inmobiliario es una revolución. El que no esté metido hoy en ese tema de esa venta masiva o esa venta agresiva utilizando tecnología, pues va a estar fuera del mercado. Si tú mira esto curioso, si tú miras esas dos tecnologías, una acelerando la venta y la otra tecnología por ahora atrasando la oferta, lo que está pasando con la tecnología es que la tecnología en el marketing estamos vendiendo mucho más rápido de lo que podemos entregar. Y la gente de marketing y ventas no entiende la demora de la tecnología en la construcción. Entonces tú estás hoy vendiendo más rápido de lo que puedes entregar. Los retos ya no son de ventas ahorita. Si no tienes esa tecnología, estás fuera. Ahora, si la tienes, claro, en Miami, que tienes ese 1,200, en Florida, que tienes 1,200 personas, que tenemos crecimiento demográfico, etcétera. Claro. Si sabes canalizar esa red, es como que hay un cardumen de pescados, que somos los compradores, los inversionistas, llegando a Miami, ahora tú estás con una red recibiendo todos estos, tratando de captarlos, pero hay 100 realtors, incluyendo aquí, y brokers, consultores, incluyendo aquí a los amigos, es con esa herramienta, con esa plataforma de tecnología, pero no todo el mundo la tiene. Ahora, no es solamente conseguir el lead y la conversión, etcétera. Son un poco de eslabones en esa conversión, meter un call center, etcétera. O sea, para poder que esas conversiones sean efectivas. Te voy a sacar tantito, Santiago, del tema real estate, porque tenemos gente que está en muchas industrias. Y hay una pregunta que siempre le hago a mis invitados que son dueños de negocio. Si llegara ahorita un sobrino, y digo un sobrino porque si es tu hijo siempre está el efecto emocional ahí de qué quieres decirle, ¿no? Pero si llegara un sobrino y te dijera, mira tío, yo quiero emprender ahorita, no quiero tus 5 años de mamada de aprendizaje que dices, yo voy a los putazos, ¿verdad? Pero no sé a dónde ir, y tampoco me voy a ir porque si mi pasión y la chingada. Tú dime dónde está la oportunidad. De hecho, de ahí nació el podcast mío de dónde está la oportunidad. ¿Qué le dirías hoy, 2023, a ese sobrino mío o ese sobrino tuyo? ¿Dónde ves oportunidades? ¿Dentro o fuera de real estate? Desde tu perspectiva de dónde estás parado hoy, ¿dónde están las oportunidades? ¿Y a dónde lo mandarías a que escarbara? Yo sé que no es ponerle negocio, es más decirle, pues no sé, pero escárbale por allá.
yo lo mandaría a una ciudad o un territorio, suena aburrido decirlo, con crecimiento demográfico. O sea, lo llevaría a analizar primero el territorio. Miami, otra ciudad en Latinoamérica, es posible que hay ciudades, porque está pasando. ¿Se te ocurre alguna otra además del caso de Miami? Yo te digo, yo te ayudo con una. Tulum, por ejemplo, Tulum. es una, a mí me ha ido Sí. ahorita extraordinario ya con el desarrollo en Tulum. O sea, el dinamismo es tan rápido que la misma ciudad te lleva a todos, nos lleva a todos en la ola. Pero no sé si te ocurre alguna otra de Estados Unidos o Texas, todo el estado, Austin. Orlando, se me ocurre Cartagena, se me ocurre Barranquilla, o sea, ciudades, así como yo soy de Neiva y Neiva está teniendo, y tengo proyectos allá, y tengo ese reto, y tengo crecimiento demográfico negativo, y tengo proyectos en Neiva, Colombia. Entonces, ¿cómo haces tú cuál es tu estrategia de cualquier producto para vender, producir en una ciudad donde la gente se está yendo el 1% anual? Pero ya tu sobrino se va a una ciudad buena y Sí. luego, ¿qué sectores voltear a ver? ¿O qué no voltear a ver? O sea, ¿qué le dirías? Diría servicios, diría todo de pronto lo que tiene que ver con mascotas, con pets, ¿no? Con servicios de, por ejemplo, aquí o en varias ciudades hay más perros y gatos que niños, entonces me iría a servicio de pets, me iría a Millenia, ¿no? Me iría a la Millenia. Hoy en día el 50% de los demographics de las principales ciudades son millennials, entonces empezaría a analizar el consumo de millennials, qué requieren los millennials, buscar algo algo que de pronto se viene, sería tema de tecnología en el fraccionamiento de los productos, ¿no? Entonces, yo estoy analizando ahora un tema, pero ya es un reto de decisión de vida, si se mete uno o no, que es el reto del fraccionamiento, de las semanas compartidas, del tiempo compartido, todo lo que sea picar productos para que la mayoría de la gente lo pueda hacer, como un apartamento de 1 millón lo puedo vender en 100,000, como cosas grandes, eso tiene un nombre, ayúdame tú, eso se llama el e-commerce, ¿cómo se llama? El share economy. Sí, fractional, o sea, todo lo que es Fractional, fractional y todo lo que es. pero en varios servicios, en un bote, ¿no? En un bote, en un carro, mira todo lo que los millennials están compartiendo. Y todo lo que es crowdfunding, como decías también. También sería crowdfunding.